¿verdad? Creo que está muy bien. Muy buenos días a todos, nos da mucho gusto que nos estén acompañando en el segundo día del Festival Internacional Palabra en el Mundo en Chiapas. Hoy tenemos la presentación de una novela muy interesante que se llama Bajo el cielo del Sabino, de Amira Pastrana. Voy a presentar a las personas que nos acompañan en el presidio y les damos la bienvenida a nombre del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura y de la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero. Sean bienvenidos los poetas que vienen de fuera y también el público que está acompañándonos esta mañana. Nos acompaña el poeta Jorge Eber González Domínguez. Él también es artista plástico y delegado de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos en el Estado. Bienvenido, Jorge Eber. Gracias. Pues también tenemos a la autora del libro, Amira Pastrana Tanus. ¿Tanus? ¿Qué Tanus? ¿Cómo se pronuncia? Tanus. Tanus. Ah, pues no lleva acento, ¿verdad? No Tanus. lleva acento. Ella es originaria de la Ciudad de México y está aquí con nosotros para presentarnos esta novela, que es la vida de su bisabuelo Raúl Rincón, que como ya dijo Marisa, es quien trajo el cine a Tuxtla Gutiérrez por primera vez. Así que ella nos va a contar más acerca de esta historia. Y bienvenida, Amira, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, buenos días. Muchas gracias a Maritza y a Socorro por la organización de este evento, por haberme invitado, y a todos ustedes por estar aquí escuchando. Y bueno, pues no sé si quiera Marisa decir algo. Yo voy a presentar a Marisa Trejo Sirven. Ella pues la conoce mucha gente, es escritora, investigadora, doctora, pero además es la coordinadora principal de este evento. Ella fue la organizadora quien reunió a todo este pues buen número de escritoras que por ahí han de venir, yo creo, además, ¿verdad? Pero bienvenidas a las que están acá. Son alrededor de 40 escritoras las que están con nosotros. Así que bienvenidos a todos y vamos a presentar primero a Jorge Eber González Domínguez, quien nos va a hablar sobre esta novela que se llama Bajo el cielo del Sabino. Este es el Sabino, o como era tal vez del Sabino en sus buenos tiempos, ¿verdad? Porque ahora mejor no les cuento, ¿verdad? Que les cuente la autora y que les cuenten los escritores participantes. Adelante, Jorge, lo recibamos con un aplauso. Muchas gracias. Gracias a la maestra Socorro Trejo Sirven por invitarme a estar este día aquí. Gracias. Es un gusto verlas en este recinto tan bonito que es la biblioteca. Gracias a la maestra Marisa Trejo también por este gran evento que hace cada año, porque lo hace muy bien. Felicidades, maestra. Bajo el cielo del Sabino es una novela que desde el inicio nos va atrapando en sus acontecimientos y va dejando una estela de sentimientos en los distintos momentos de su aventura de vida de don Raúl Everardo Rincón. Es una novela de amor. La escritora Amira Pastrana Tanus nos presenta una novela en primera persona, una obra muy bien cuidada, con grandes aportes literarios, una lectura bastante ligera que en 240 páginas logra arrancarnos el interés de seguir leyendo con gran placer. Esta historia, que estoy seguro tiene toques biográficos, podemos encontrar una historia de vida a la par de hechos históricos cronológicos del estado de Chiapas, encontrar sucesos específicamente de la batalla de Chiapa de Corzo de 1911, cuando los fuertes que habían servido en la batalla de octubre de 1863 resaltan nuevamente en este libro. Los fuertes, la Independencia, Zaragoza, la Libertad, la Piedra Ahorcada. Esto le da un toque también de crónica. En su inmenso vocabulario también encontramos palabras que eran comunes en la región de Chiapa de Corzo, como la palabra bebedizo, apulismado, colocho, penconotes, asegúnes,
chambonas que todavía se usan en la región de Chiapas de Corzo. Me llama mucho la atención las estampas encontradas que son bien logradas y que a la par que conmueven le dan un valor adicional a la narración. Cito esta estampa: destrozado y a sabiendas del peligro en el que se encontraba su hijo, Raúl no aguantó más. Su cuerpo se venció presa de la tristeza y se dejó caer de rodillas sobre la tierra mientras cubría su rostro con las manos hasta gritar la impotencia por no haber podido salvarlo. Esta imagen es tremendamente conmovedora. Otros pasajes de la vida campirana de los rumbos de Chiapas de Corzo es la siguiente. Dice, cito: Margarita vivía con sus padres en la casa del Sabino, construida de adobes y adoquines con un amplio pórtico sostenida de gruesas columnas y celosías de barros que soportaban el regocijo y el pasar de los años, adornado con macetas vestidas de tibuchinas, trompetas de ángel, candelarias y flor de mayo. Cierro la cita. Creo que a la fecha podemos encontrar este tipo de viviendas todavía. Algo conmovedor es también la siguiente frase que la autora nos regala: la orfandad se huele como el aroma del café y se saborea como la amargura de las hojas santas. No hace falta que nadie te explique que estás solo, porque en el rincón más recóndito de la memoria, donde la huella se desvanece como suspiros, ahí permanece el recuerdo de una voz que no volverá a escuchar, de una caricia que jamás llegaste a sentir, de un aliento que se esfumó para concederte a ti tu propio hálito. Enhorabuena por esta obra tan interesante, maestra Elmira Pastrana. Leer la novela nos remonta a otros tiempos, y como José Arcadio Buendía llegó un día a Macondo huyendo de la maldición, usted aquí nos presenta a don Raúl Rincón, que vivió atormentado porque creyó que tenía una maldición y por eso murieron sus hijos varones bajo el cielo del Sabino. Muchas felicidades. Muchas gracias. Estuvo hermoso lo que usted leyó y le agradezco mucho tan bonitas palabras. Gracias. Haber leído. Muy bonita la novela. Gracias. Bueno, muchas gracias a Jorge Eber por estos interesantes comentarios a la novela Bajo el cielo del Sabino de Amira Pastrana Thanos. Y ahora vamos a escuchar a Marisa Trejo Sirven, quien nos trae también algunos comentarios sobre esta interesante novela que escribió Amira gracias a lo que le contaba su abuela Margarita. Gracias. Voy a conectar dos videos que me traje. Más que nada para un registro, recordar el momento. Muchas gracias. Pues gracias en principio a la Casa de la Cultura, al maestro Alfredo Palacios, que dirige el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, a Socorrito Trejo, que es la directora de la Casa de la Cultura y que siempre ha hecho muchísimos eventos aquí en este hermoso recinto que lleva el nombre de nuestro gran poeta Jaime Sabines. Y esta biblioteca, ¿verdad? Creo que es el nombre de la biblioteca, Jaime Sabines. Y pues anteriormente se llamaba, fíjense, Casa de la Cultura Jaime Sabines, pero como luego construyeron el Centro Cultural Jaime Sabines, ya le pusieron el nombre de otro gran intelectual que fue pintor y director de teatro, Luis Alaminos Guerrero, que así se llama la Casa de la Cultura. Agradecemos también al Proyecto Internacional Cultural Sur, que nos apoya y el cual yo represento ahorita aquí en Chiapas, pero que es un proyecto mundial, y también a todas las escritoras que vinieron de fuera, que hicieron grandes gestiones para poder estar aquí. Agradecemos al Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía de Tuxtla Gutiérrez, cuya presidenta es Socorrito,
y todo el apoyo que nos han dado todos los organizadores en la UNACH, en la Facultad de Humanidades, la directora de la Facultad de Humanidades, en la librería José Emilio Pacheco, que ahorita a partir de las 12 van a haber 2 conferencias y unos recitales poéticos también de todas estas escritoras, y en la tarde volveremos de nuevo a partir de las 5 de la tarde aquí a la Casa de la Cultura en este mismo lugar a otros recitales poéticos y la presentación de la antología de poesía amorosa y erótica, y después al homenaje a todas estas escritoras internacionales y nacionales contemporáneas, que es un homenaje que se están dando estos reconocimientos del Círculo Internacional de Escritores a 12 mujeres mexicanas y una escritora francesa que nos visita hoy, que es Ana Luna. Gracias a Mira por invitarme a la presentación de este libro, y a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por estar aquí, y voy a leer esta pequeña presentación que hice sobre su novela. Este libro nace de la idea de dar a conocer la historia de un hombre adelantado a su tiempo. Amira Pastrana ha dedicado parte de sus últimos años a trabajar en la escritura de una interesante novela que parte de una historia que se desarrolló a principios del siglo pasado en Chiapas, en el rancho El Sabino, con la figura de un hombre singular, adelantado a su tiempo, como dije, que trajo el primer cine a Chiapas. Y lo curioso de eso es que él compró el primer cinematógrafo y el cual estuvo exhibido durante muchos años en el Museo de Antropología de esta ciudad, cuando el museo estaba en otro recinto, no en ese recinto. Bueno, al principio sí estaba, cuando ya hicieron este nuevo museo, después ya no sabemos qué pasó con el aparato, pero sí decía ahí que lo había donado Raúl Rincón, decía el nombre, ahí decía primer cinematógrafo de Chiapas. Lo interesante es que ese cinematógrafo, como en Tuxtla no había luz en ese momento, él producía su propia electricidad con una presa en su rancho, y ahí mismo él exhibía para todos sus trabajadores. Los sábados exhibía las películas, que eran unas películas del cine mudo muy rudimentarias, pero lógicamente que para aquel momento era una gran pues una maravilla, y más todavía extenderlo hacia los trabajadores de su rancho. Produjo pues entonces él electricidad, como digo, en su rancho antes de que Tuxtla tuviera luz, tanto que cuando se hizo la primera vez que hubo luz acá en Tuxtla, lo invitaron a él para que viniera a supervisar todas las obras que se estaban llevando a cabo, porque se hizo cuando hubo el informe de un gobernador de Chiapas, y normalmente en esa época se hacían los eventos en el día, durante el día, porque en la noche pues había que alumbrar todo con quinqués y con estas pequeñas lámparas de petróleo, y ese día pues la gente se extrañó, que dijeron, debe estar medio chiflado el gobernador que se le ocurrió hacer su informe por la noche, porque era un secreto total que iba a inaugurarse la luz ese mismo día. Y pues fue una cosa para la gente. Nos lo contaba mi abuela, que fue también hermana de la abuela de Amira. Fue increíble cómo la gente, el rostro de las personas al poder ver, entrar al lugar, y cuando llegó el gobernador se encendió la luz, ¿no? Fue una cosa muy especial que sucedió acá en Chiapas y que creo que pocos lo han relatado. Tuvo, él en su vida tantas increíbles situaciones difíciles que ella nos las platica de mucho mejor manera, que siempre supo superar. Dejó en la memoria de su familia y de quienes lo conocieron un legado y ejemplo extraordinario.
Esta es una obra alimentada por la vida de su abuela Margot y de la familia que fundó Raúl Rincón a principios del siglo en el rancho El Sabino, porque así se conoció ese rancho. No lo cambió para la novela, no cambió el nombre del rancho. Y qué bueno, porque me encanta el nombre de ese rancho. Esto estaba a la ribera del río Grijalva y se podía ver desde la casa, en los corredores que se ve ahí como esa, se podía ver la catedral de Chiapa de Corzo, el río de Chiapa y todo el pueblo de Chiapa. Era muy bonito ese rancho en su momento. Esta obra, pues, de Amira rescata conversaciones y descripciones que su abuela le hizo, y Amira las lleva a la ficción con una parte de sus emociones y su prodigiosa creatividad e imaginación literaria, ¿verdad? Porque también allí pone ella mucho de su imaginación, ¿verdad? Es una contribución, ¿verdad? Para no solamente hablar de Chiapas, sino para destacar la figura de este personaje con sus múltiples facetas de un hombre que contribuyó en su tiempo en muchos aspectos, no solamente con su vida personal y familiar, sino que permanece en la memoria histórica que algún día esperamos rescaten los historiadores sobre este personaje tan original de Chiapas. Las distintas facetas de su vida como hacendado, porque fue una cosa muy interesante que platicaba mi abuela, que al tener puras hijas mujeres, como se platica aquí, que por aquella decía que por una maldición habían muerto todos los hijos hombres, pues lo que hacía en la época de la revolución las encerraba en el granero y ya no, pues no tenía quien le apoyara porque todos los hombres habían muerto. Entonces, pues llegaban los mapachistas y se apoderaban del rancho, y ya lo que hacían nada más era, pues no le quedaba más que esconder a las mujeres y mandar a matar una gran res para darle de comer a todos los mapachistas. Luego llegaban los carrancistas, también tomaban el rancho porque estaba entre el paso entre Chiapa y Tuxtla, y pasaba lo mismo, y tenía que estar así, tanto que después pues fue su fama que él lo mismo, pues condescendía con los dos manos, porque qué más le quedaba, ¿verdad? Él tenía que ser prudente. Y él, además, era un hombre muy culto, una persona que leía mucho. Y así que era un hombre muy preparado, y cuando hubo la pacificación en Chiapas, lo invitaron a él a formar parte de esa comisión pacificadora de Chiapas. Por eso hablo de que su vida, pues, como hacendado tiene también muchos matices. También como miembro de la Comisión Pacificadora de Chiapas después de la Revolución, cargo que tenían solamente personas muy respetables en la región, así como también diversas contribuciones que hizo a la sociedad chiapaneca y sus innovaciones que nos delinea Amira en esta novela, revelándonos el contexto político, económico, social y cultural de su tiempo. Quiero leerles una pequeña parte de algo que apareció en un periódico, a ver si alcanzo yo con mi poca vista a leer lo que dice aquí. Nació, dice, el desaparecido, porque es una como esquela, como inmemoria, ¿no? Ajá. Es de un periódico que se llama Chiapas Nuevo. Y bueno, es más largo, pero no voy a, habla de cuando murió el 17 de diciembre, bueno, que rindió culto a la naturaleza, como se decía antes. Pero para abreviar sobre su vida, dice, dice, la finca El Zapote, dice, nació, hoy semidestruida, situada a las orillas del Grijalva, camino a Copainalá, fue hijo legítimo de don Narciso Rincón y doña Isabel Palacio Centeno, y por lo mismo estaba emparentado con numerosas y conocidas familias de esta capital y del estado. Pues sí, porque él estuvo casado con María Gutiérrez, que venía siendo sobrina de don Joaquín Miguel Gutiérrez, porque era hija de su hermano, ¿verdad? Y entre las esposas que tuvo, y quiero decir que todas las esposas que tuvo, si tuvo 4 esposas, no fue porque las dejaran ni porque
se divorciara de ella o algo, se separara de ella, sino que porque desafortunadamente fallecían, entonces se casaba y así. Pero se casaba con parientes de la que había muerto. Sí. Porque decía que quién más iba a querer al huerfanito chiquito que un familiar que podría ser su tía o su prima. Perdón, mi pregunta me surgió. ¿Gutiérrez se refiere a los originarios de Tuxtla Gutiérrez? De Tuxtla Gutiérrez, sí, porque Tuxtla Gutiérrez se llama así por nuestro prócer Joaquín Miguel Gutiérrez. Ajá. Entonces dice, antes de dedicarse a sus labores agrícolas en su finca El Sabino de este municipio, que él formó con su solo esfuerzo, fue empleado y jefe de algunas oficinas telegráficas, entre las que pueden citarse Tonalá, Comitán, Simojovel y un lugar situado en las fronteras con la República de Guatemala llamado Nentón, dice. Cursó la instrucción primaria en la escuela del maestro Camilo Pintado, y o sea que esa escuela era, de veras, fue una escuela modelo y ejemplar, porque aunque la gente tuviera nada más la primaria, allí creo que salían más cultos que los actuales licenciados actualmente, porque si hacemos memoria de todos los egresados de esa época y de épocas posteriores, vemos ahí, por ejemplo, grandes escritores chiapanecos, Juan Bañuelos, Heraclio Cepeda, todos pasaron por la Camilo Pintado. Increíble lo que sucedió en esa escuela. Era una escuela muy vanguardista y modelo. Desde muy joven tuvo que abandonar sus estudios para ayudar a su familia, pero sin olvidar nunca su afición al estudio y su deseo de perfeccionamiento. Dice, fue también ya en la vida práctica avejentado discípulo de don Nabor Yáñez, o sea que a él por eso le gustaba la fotografía y el cine. En el año de 1909 fue presidente municipal de este municipio, o sea, es decir, de Tuxtla, cargo que era puramente honorífico, ¿verdad? Porque no había sueldo, fíjense, en esa época para los presidentes municipales, como en 1908, yo creo. No obstante, y aún con abandono de sus atenciones personales, hizo varias y positivas mejoras durante su gestión, tales como la adquisición del actual edificio del ayuntamiento. O sea que no se le ha valorado como personaje, porque él compró ese espacio para que ahí estuviera la presidencia municipal. También compró, y qué visión tuvo, los terrenos del Parque Madero, que fue donde primeramente luego estuvo el zoológico de la ciudad, ¿verdad? Y el jardín botánico, y las fincas de El Zapotal y Cerro Hueco, que también ahora son parte de uno de los orgullos de Tuxtla, que es el SOMAT. El SOMAT es un zoológico que creó don Miguel Álvarez del Toro, y que cualquiera que vaya, muchos, aunque no les guste que los animales estén encerrados, porque a veces hay eso, es un zoológico sin igual, que no tiene un parangón, creo, en toda América Latina, porque los animales tienen jaulas enormes, y está toda la vegetación hermosísima, que realmente es como si estuvieran ustedes en una reserva de la biosfera de Chiapas, pero están en el zoológico de aquí de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, este Zapotal y Cerro Hueco es lo que actualmente está en las faldas del Cerro Matumaxac, de que forma el SOMAT, habiendo pasado después, dice, esta última propiedad del gobierno, ¿verdad? Primeramente era del municipio. La construcción de la calzada que conduce la calle central al Panteón Municipal, ¿verdad? Es decir, todo lo que era la avenida de entrar hasta el Panteón, se hizo porque antes era de piedra. La portada de este recinto, que es la portada que tiene el Panteón, ¿verdad?, que fue deformada posteriormente, dice, y la única limpieza general y completa que se haya hecho de la cañería que surte el agua de esta ciudad.
Es decir, que se preocupó por todos los problemas durante su gestión. Aparte de atender escrupulosamente todos los servicios comunales, prestó también importantes servicios al gobierno constituido durante las perturbaciones del orden que sufrió el Estado en 1911. Sus funerales fueron una general y espontánea manifestación de duelo, pues formaron el cortejo fúnebre desde las más altas personalidades oficiales y particulares hasta los modestos obreros y humildes peones del campo. Y pues ya luego ahí dice: descanse en paz, el cumplido ciudadano, laborioso, trabajador, caballeroso amigo, buen hijo, buen padre y buen hermano. Así que pues esta novela que nos habla de este personaje es un gran acierto de Amira. No me queda de verdad más que felicitar a Amira por esta maravillosa aventura que realizó con la publicación de esta novela. Es inusitado el hecho que se escriba una novela en Chiapas, pues es un género que aquí se cultiva poco. Que tenga mucho éxito y gracias por invitarme a la presentación de su libro. Muchas gracias a la doctora Marisa Trejo Silva por tan interesantes comentarios que espero les despierten la curiosidad para adquirir esta novela ahora que está aquí la autora y pueda autografiársela. En la contraportada de este libro, Amira Pastrana dice lo siguiente: en la penumbra del silencio, mi relato evoca un pasaje de la memoria. En este rincón del recuerdo, los hechos se desvanecen y las leyendas se entretejen con la fragilidad de la anécdota transmitida de una persona a otra. Los acontecimientos pueden deformarse sin que por eso dejen de haber sido parte de una realidad que sucedió en algún lugar del tiempo. Mi tarea es plasmarlo como un testigo fiel, con la firme intención de reproducir el pasado, con los puntos y comas que la vida imprimió en la narrativa de estos personajes. No estoy segura de que esta sea la verdadera historia, pero tampoco me afano en ello. Simplemente es la realidad que añoro, aquella que imaginé a través de las conversaciones que heredé de mi abuela, de las tardes de nostalgia que alimentaban su corazón, del nutricio amor de la familia que la vio nacer y que hoy existe solo en el interior de las palabras. Aunque en esta obra puedan hallarse erratas y sombras de inexactitud, me embarga la imperiosa necesidad de compartirla antes de que el inexorable transcurso de los días borre todos aquellos relatos que fortalecieron las raíces de mis ancestros hasta que llegue la generación en que estos fueran solo un eco perdido bajo el cielo del Sabino. Amira Pastrana viene siendo prima, ¿verdad?, de nosotros, porque su bisabuela y mi abuela, no, ¿sí? Mi abuela y su abuela eran hermanas, hijas de Raúl Rincón Palacios. Y bueno, también la abuelita Delia nos contaba siempre, y sobre todo lo que más nos contaba era cómo logró esa unión familiar a pesar de que eran hijos de diferentes mamás. O sea, nosotros nos queremos con toda la familia, así vivan en Italia o vivan en donde sea. Nos buscamos. Desafortunadamente no pudimos ir hace poco a una rinconada que hubo en Puebla, porque hace muchos años hubo una rinconada aquí en Chiapas y fuimos todos al Sabino. Nos reunimos muchos, todos los que pudieron venir, y llegamos al Sabino. Y ahí recuerdo que la tía, ya se murieron todas las hijas de Raúl Rincón, pero ahí la tía Nina tenía un altoparlante como esas buenas maestras de primaria que era la tía Margot, la tía Nina, hermana de la tía Margot, nos dijo a todos, y había un sol radiante, y dijo: les voy a decir que yo estuve en el hecho de muerte de mi papá, y cuando él estaba ya casi por fallecer, dijo: si algún día algunas de ustedes, que eso lo dijo también, creo que viene en la Biblia, se reúnen en mi nombre, yo daré señas de que estoy aquí. Y en ese momento que ella dijo eso, el cielo se nubló y salió una borrasca así terrible, que todo el mundo dijimos: aquí está el bisabuelo Raúl. Al ratito volvió a ponerse el sol, o sea, fue una cosa rarísima. De ahí
pues yo les quisiera seguir contando muchas anécdotas. Hice un cuento también sobre lo que me contaba mi abuelita, que se llama Mala Seña, que algún día se los voy a contar porque es muy simpático eso de la mala seña, ¿verdad? Y no sé si lo sepa Mira, pero algún día se lo voy a contar por si quiere agrandar algo para la novela. Sí. Bueno, y sobre Amira podemos decir: Amira Sherezada Pastrana Thanos nació en México en 1974, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su pluma ha dejado una huella significativa en el mundo literario, siendo autora de cautivadores cuentos y relatos. Sus creaciones literarias han sido publicadas en la antología Manzana de Lilith, segunda antología del Movimiento Internacional Vuelo de Mujer, Colección de Oro, París 2020, y la reconocida revista digital La Mascarada. Además ha dejado su sello como prologuista en el libro 24 Abriles, obra escrita por Adriana Rodríguez y Yolanda García, autoras con quienes presentó el libro en la ciudad de Alicante, España. En su repertorio literario resalta la novela Bajo el cielo del Sabino, su ópera prima en este género. El firme propósito del escritor es provocar sensaciones inefables que despierten la inquieta imaginación del lector a través de la delicada caricia del lenguaje. Descendiente de la estirpe de Tiresias, el bisabuelo de la joven narradora, don Raúl Rincón, es profeta en sus propias tierras. Su tragedia le va siendo revelada entre sueños y presentimientos. Gracias a su bisnieta, nos es entregado lo mejor de su fármaco. El amor por el origen nos otorga la experiencia profunda de que la vida es breve, el arte largo y la ocasión fugaz. Esto dice Claudia Adriana Ramos Aguilar, doctora en letras por la UNAM, escritora en la antigüedad es hoy. Escritora en la antigüedad es hoy. Este libro también se consigue en varias librerías de la Ciudad de México y siempre ahorita está entre las novedades, así que yo creo que pues me da mucho gusto y te felicito, Amira, que hayas rescatado esta historia del bisabuelo, porque yo recuerdo que En Amazon, ¿no? que no sé si Jorge Malpica, que también es tío mío, tío también de Amira, siempre decía es que hay que escribir la historia del bisabuelo, y nos decía Marcia, a mí ustedes escríbanla, pero con nosotros, con tanta cosa que tenemos, nunca hicimos más que yo hice un cuento, y Marisa no sé si hice un cuento que se llama Años más tarde, donde hablo también del bisabuelo. También pero es de ficción. Pero es entonces, cuentito, el mío no es de es ficción, cuento. porque es un pasaje de la vida del bisabuelo que nos contó, que se llama Mala Seña, ¿verdad? Otro día se los cuento porque es muy simpático, ¿verdad? Así que vamos a escuchar a Mira, ya vamos a terminar de hablar y que ella nos comente sobre esta maravillosa novela. Bueno, pues muchas gracias a Jorge Eder, a Maritza, a Socorro, porque la verdad es que las palabras que nos dieron, ya no sé qué más decir, porque de verdad que lo explicaron de tal manera que hasta a mí se me antojó leerlo, ¿no? Yo creo que lo voy a comprar. Bueno, como... Ay, hay uno que me encanta. ¿Cuál te encanta? Ay, por aquí, a ver si lo localizo. Como todos lo dijeron ya, este libro es para mí un viaje al corazón de Chiapas, un viaje al corazón de una familia que vivió en estas tierras y que nos dio tantas, a las personas que lo conocieron les dio tantas satisfacciones, les enseñó tanto el valor de la lealtad, del amor, de la resiliencia, levantarte ante las adversidades, el valor del trabajo que ahorita hace tanta falta, el valor de tú tienes ciertas personas que trabajan a tu alrededor, pero no son tus trabajadores nada más, se convierten en parte de tu familia y los debes de cuidar como esa familia que cuidas tú. Entonces, para mí, ¿cómo empezó toda esta historia? Empezó con un viaje justamente, un viaje que hicimos mi padre y yo a la ciudad de Tuxtla, en el que nos venimos en un auto y desde que salimos de casa, que son no sé cuántas horas se hagan de la Ciudad de México aquí en coche, deben de ser aproximadamente 12 horas. Donde habla de la fiesta de Chiapas. Sí, pero sigue por Y en ese viaje, mi papá, desde que salimos, fue un viaje muy nostálgico porque fue el viaje donde a mi abuela le diagnostican cáncer y le dicen que le queda cierto tiempo de vida. Y entonces mi abuela decide venir a su tierra a despedirse y decide hacerlo con toda su familia. Entonces nos invita a todos, nos venimos, mi padre venía un poco triste por la situación
Y desde que salimos de casa hasta que llegamos aquí, me contó toda esta historia, anécdota tras anécdota. Yo en ese momento estaba algo joven, no pensé en escribirla, pero venía escuchándola como quien escucha un cuento, como quien escucha algo fantástico. Entonces quedé embelesada de esa historia y decidí que tenía que escribirla, decidí que alguien tenía que llevar al papel esas anécdotas, porque si no se iban a perder. Y hasta mi generación, creo que la mayoría de mis primos conocemos esta parte, pero ya los hijos no la conocen. Entonces tenía que quedar constancia de dónde vienen, quiénes son sus ancestros, porque no eran cualquier persona, eran sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, que hicieron cosas tan increíbles para este estado y para sí mismos y para su familia, que no podían quedar enterradas. Entonces esa fue la razón por la que yo decidí escribir esta historia, que me pareció maravillosa. Fueron 10 años que me tardé en escribirla, porque además hice una gran investigación, porque definitivamente al contar una historia de generación en generación se va deformando. Y entonces lo que me contaban unas personas era diferente a lo que me contaban otras, y tuve que hacer una investigación, tanto documental en libros de historia, en diccionarios incluso de la lengua chiapaneca, o del lenguaje más bien tradicional chiapaneco, como una investigación importante en páginas como MyHeritage, que son donde yo podía obtener actas de nacimiento, actas de defunción, censos de población de la época, para definir la cronología de acontecimientos y definir la cronología de los personajes de esta historia, porque además, como bien dice Socorro, o no me acuerdo si fue Socorro, que se casaba con familiares, y entonces los apellidos de pronto es una revoltura donde, o sea, para ponerles un ejemplo, el bisabuelo era Rincón Coutinho y mi abuela era Coutinho Rincón. No, Rincón Coutinho, mi abuelita, y al revés, ¿sí? Pero eran los mismos apellidos porque se casaban entre parientes. Entonces llega un momento donde hay tal revoltura de apellidos que dices, pues son primos, hermanos, esposos, que son, ¿no? Entonces, para mí fue importante sacar estas actas y poder ubicarme en la cronología de cada personaje. Les voy a leer fragmentos para que sea un poquito más amena la charla, y si tienen alguna pregunta, pues con gusto podré contestar. Voy a leer el que le gustó a Maritza. Bueno, un pedacito. Un pedacito, sí. Nada más donde que habla de... Las plegarias de Raúl se elevaban al cielo junto con las luces y truenos de la pirotecnia. La fiesta patronal era un grito de color entre cánticos y música prehispánica, en medio de polícromos trajes típicos que celebran a San Sebastián, el santo patrono de Chiapa de Corzo. Esos eran el momento y el lugar perfectos. Sería ese santo en quien tanto cree el pueblo quien le ayudaría a este hombre solitario a tener una compañera que le apoyara en la crianza de los hijos. Y por qué no, le daría nuevos críos, que con el tiempo se convirtieran en su mano derecha para el trabajo del rancho. Este es una de este párrafo viene en un capítulo que se llama Plegarias a San Sebastián, y esto es algo que les quiero comentar porque el libro es un libro que se lee muy, muy sencillo, de una manera sencilla y amena, no es un libro pesado. Decidí hacerlo en pequeños capitulitos, cada determinado, son pequeños capítulos que hacen toda la novela, que van conectados para que haya toda la trama de la novela, pero al mismo tiempo cada capítulo tiene un pequeño final. Entonces esto nos hace la lectura más agradable. Voy a leer otro fragmento. Silencio, sentenció Raúl en un grito. No, Raúl, no los calles. Deja que rían. Deja que sus rutilantes carcajadas llenen de luz mi camino. Llueve, Raúl, llueve en el cielo, llueve en mi espíritu, llueve en gotas de sangre que emergen de mi cuerpo y se llevan mi último aliento. Permite que llueva alegría, que llueva el amor de mis hijos, que su cálido sonido se lleve el viento sombrío que me aleja de este mundo. Que lo último que escuche sean ellos. Llueve, Raúl, llueve.
Y bueno, otra de las cosas importantes en esta historia es que efectivamente el abuelo tenía tantas muertes y tantas historias trágicas en su haber que él pensaba que eran parte de una maldición, o así lo considero yo. Y entonces él trataba de siempre, ante cada tragedia, ante cada adversidad, se levantaba, salía adelante y trataba de volver al camino, pero siempre había algo que podía nublar esa felicidad. Y entonces voy a leerles otro fragmento que tiene que ver con eso. Porque además, algo importante es que son los sueños en esta historia, porque había sueños evocadores, sueños de sus ancestros que le avisaban lo que podía ocurrir. Un desfile de ánimas se cruzó frente a Raúl. Siluetas de rostro difuso caminaban sobre aquel suelo de madera, sin que sus pasos consiguiesen despertar el crujido de las tablillas. Andaban sin andar, flotando sobre una infausta marea de oscuridad. Aquellas almas lo miraban, lo invitaban a acercarse a ellas con dulces y desconocidos cantos. Susurraban secretos que no podía descifrar. Sus manos, con movimientos lentos y pausados, lo llamaban a tomar ese misterioso camino, a danzar entre las sombras hasta deslizarse en aquella senda sombría que lo llevara a un aciago final. El viento temblaba y la luz de la luna se perdía en el manto de la noche desnuda. Los rostros comenzaron a definirse, seres pálidos con los ojos hundidos y la mirada gélida, sin un atisbo de vida. Detrás de ellos, una luz, un destello luminoso y deslumbrante que lo llamaba al umbral de la curiosidad y del temor. ¿Qué buscan aquí?, les preguntaba. La respuesta eran sonidos balbuceantes. ¡Salgan, bultos! ¡Váyanse! ¡Qué padre! Y bueno, también pues sí, hay varias historias de tragedia. Hay pasajes de mi abuela, porque mi abuela es alguien para mí que me causó mucho orgullo ser su nieta. Para mí es un gran orgullo ser su nieta, al igual que mi bisabuelo era una persona que vivía fuera de su época. El bisabuelo era una persona que, si bien no tenía estudios como tal, estudios universitarios, fue una persona autodidacta que llegó incluso a convertirse en la persona que curaba a sus propios trabajadores. Los trataba como si fueran parte de su familia, no era aquel latifundista que salvó a varios. Salvó a varios, y aquí hay varias historias. Aquí hay varias historias de esas cosas, y por eso era un hombre bastante querido entre su gente, ¿no? Les voy a leer un pequeño pasaje de... bueno, es que creo que este ya lo leyó. Al llegar su padre alcanzó a escuchar los desgarradores de Gustavo, ¿verdad? Ya lo leyó. ¿No? Al llegar su padre, alcanzó a escuchar los desgarradores gritos de Gustavo. El peso del dolor se posó en sus piernas, que como raíces ancladas al suelo, no le respondían. La hirviente sangre mezclada de angustia se deslizaba hasta los pies, mientras su corazón latía tan fuerte que le costaba respirar. Los alaridos de Gustavo le anunciaban una tragedia, y acudió a socorrerlo. Aunque corría, sus pasos se sentían tan cortos, demasiado comparados con la distancia a la que se encontraba su hijo. «Calma, hijo, no temas», gritó Raúl, «te ayudaré». «Perdóneme, apá, yo no quería descomponer su despulpadora. Lo siento, pa, esta máquina ya me pasó a traer». «No te oigo, hijo, no entiendo lo que dices. Por favor, no te muevas». Con la vista nublada ante el inmenso dolor, Gustavo alcanzó a atisbar a su padre, quien gritaba y corría hacia él, sin percibir el significado de sus palabras. Un profundo temor se apoderó de su ser. Pensó que había descompuesto la máquina y que su padre estaría furioso por ello, y de seguro lo reprendería. Era tal el desasosiego que sentía, que como eco adormecido se desvaneció el dolor en su cuerpo. Aletargado, dejó de sentir incluso la sangre que escurría sobre la ropa que tornaba carmesí cada tejido de su pantalón de trabajo. Lo embargó un intenso pesar. No había sabido ser un buen ayudante para su padre. La aprensión engendrada por aquel torrente de erróneas ideas le obnubiló el pensamiento de tal manera que, en lugar de permitir la ayuda de su padre, como pudo, trepó a su caballo y tras golpear enérgicamente el costado, el animal con sus botas se alejó a todo galope y se internó en el monte. Y bueno,
pues podría pasarme aquí leyendo Fue toda cuando la se mañana. se le fue la mano. Se le fue la mano. Granadora. ¿Podemos aplaudir? Claro. Y bueno, pues yo podría pasarme leyendo todo el día, pero sé que tenemos tiempo corto, entonces yo los Estamos invito. a un minuto. Sí, porque hay otra presentación. Yo los invito a que compren el libro, de verdad es un libro muy emotivo, muy evocador y que, bueno, se convierte en si bien hay pasajes que sí tuve que afeccionar porque se trata de una novela y que por supuesto yo, por más que investigue y que haya escuchado conversaciones de mi abuela, pues no tengo la verdadera historia, pero traté de abocarme a la realidad en lo más posible. Entonces los invito a comprarlo, está ahorita a la venta, si no lo pueden comprar en este momento, pues está de venta en Amazon, 250 pesos, está de venta en Amazon, está de venta en la librería de FENALEM, de Feria Nacional de Escritoras Mexicanas, donde los pueden conseguir también vía virtual. Pero Y en hoy, el sótano, hoy están, pero hoy están aquí y hoy van a ir con la firma de la autora. Y bueno, pues este rescate para mí, además de ser una novela que está aquí ya hecha, para mí fue una gran satisfacción y una gran alegría que esto quede para las futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias, Marisa Socorro, y a la Casa de la Cultura por permitirme estar aquí en ¿No vas a esta hablar, Trejo? preciosa. Ya habló. ya hablamos Ya bastante. Bueno, Pero falta va a pasar el video el en nieto el- del bisabuelo Raúl. Lo vas a subir, ¿verdad? A YouTube. Sí, Yo creo soy que nieto de Raúl pariente, Rincón. tilda de ser pariente. Él es, exactamente. El tío Cosita Narváez. Si quisiera dar unas palabras, Sí, claro. estaría ¿Te increíble. gustaría? Claro. Claro. No ¿Ya interrumpo. compró ahí? No. Mire, yo también, yo tengo un libro que se llama Yo Constancio, en donde está la historia de mi vida, pero para mí, básicamente, los primeros dos personajes que yo presento son mi abuelo Raúl Rincón, de quien se está hablando ahorita, y mi abuelo Constancio Narváez Lara, por parte de mi padre, pero por parte de mi madre está don Raúl Rincón. Entonces, ¿tú ya lo viste? No lo has visto. Todo, ya presentamos el libro, acabamos de presentarlo. Entonces, hay muchos elementos, pasajes muy interesantes de la vida de mi abuelo Raúl Rincón. Precisamente ahorita estaba platicando con unos amigos. Y, está Donait, que en aquella época, cuando estaba en el Sabino, mi papá Raúl, pues era la época de la revolución tardía que hubo en Chiapas, porque Chiapas tuvo una revolución tardía en 1914, cuando ¿quién era el presidente? A ver, es que no ¿Cuál nombre? Bueno, entonces mandaron mil soldados a Chiapas para que les enseñaran a los chiapanecos lo que había sido la revolución. Y eso provocó mucho malestar entre los chiapanecos, sobre todo entre los finqueros, la gente que tenía bienes, porque vinieron los carrancistas, fusilaron a los chiapanecos, les robaron, violaron a sus mujeres, hicieron barbaridad y media, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces hay un pasaje en el que el Sabino estaba camino hacia Villaflores. En aquella época estaban peleando los señores de Villaflores, ¿cómo se llamaban? Los mapaches y el ejército. Y entonces pasaban mapaches y el papá Raúl, amable, gentil, empresario, pues los invitaba al café o a comer. 4 o 5 días después pasaban los generales del ejército mexicano y el papá Raúl los invitaba a tomar el café o a comer. Algo Y hay de un eso ya pasaje. platicamos un poquito hace ratito. ¿Ya lo platicaron? Ya lo platicamos. Entonces ya me voy. Ay, no. Muchas gracias. Entonces, Sí.
pasó? Está platicando y le dice el general: don Raúl, usted anda violando las circunstancias porque está usted dándole apoyo a los rebeldes. Y don Raúl honestamente le dice: pero general, aquí los que pasan son mis amigos, todos, usted y los demás señores. Oh, muy buena respuesta. Precisamente esa silla en la que está usted sentada, ahí estuvo el jefe de los rebeldes hace 5 días. No, no es posible. Sí, pero se fueron los del ejército, pero los 3 o 4 días, orden de captura contra Raúl. Oh. Pero era tan listo mi abuelo, el abuelo, que ya había puesto él desde antes una línea telefónica de Tuxtla a su rancho y traía la línea por los alambradas de los ranchos. Porque como había guerra, todo lo destruían los del ejército. Entonces sí tenía teléfono el viejo. Sus amigos de Tuxtla le avisan: oye Raúl, van por ti, ten cuidado. Y entonces, pues él se preocupa muchísimo, ya sabe lo que puede suceder. Afortunadamente las tías Rincón, unas primas hermanas de él, lo habían ido a visitar en esos días, estaban en el rancho. Y le dijeron: no, te vamos a acompañar paso a paso hasta que llegues a Tuxtla. No vamos a permitir que te hagan con la ley fuga, que en aquella época lo acostumbraba mucho. Ya me quiero ir, hacías así y ya te estaban mataban, ¿verdad? Gracias a eso, pues llegó vivo Raúl a Tuxtla. Lo metieron a la cárcel, lógicamente, pero sus amigos, como había sido, fue político, fue presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez en 1914. ¿Sí? Bueno. Pero, 1912. 12, me parece. tú debes de saber más. ¿cuánto? No, 1912. Ahí estabas tú. Aquí no lo dice, Sí. nada, pero Entonces, aquí, pero sí. era un personaje, pues, aquí en Tuxtla. Y pues lo apoyaron sus amigos, estuvo poco tiempo en la cárcel y lo sacaron. Pero ¿qué pasó? Pues el ejército, los zapatistas no. Eran los Papachistas, Los villistas. mapaches eran. No, el Carrancistas. ejército le destruyó sus instalaciones. Porque ya le han platicado qué tipo de instalaciones tenía Raúl. ¿Sí? Más o menos. Bueno. Porque puso una hidroeléctrica. Sí. Sí. Y la hidroeléctrica de papá Raúl iluminaba al rancho y le daba alimentación a toda la maquinaria para manejar la industria de Nequén. Incluso a la presidencia municipal le prestaba la luz para cuando daban informes. En el rancho había luz eléctrica, pero en Tuxtla no. Esa instalación la inauguró mi abuelo el 16 de octubre de 1906. Ese día nació mi madre y ella es Luz María Luz Rincón. ¿Sí? Bueno, pero termino con el evento del arresto, pues, del abuelo. Entonces, pues tenía oro, tenía que lo que se manejaba en aquella época, sus ahorros del viejo, de su trabajo. Y antes de que llegara el ejército a aprenderlo, pues, ¿qué hacía con eso? Porque si lo agarraban se lo iban a quitar todo, lógico. Ya le digo, si destruyeron parte de la instalación. Me da pena. Entonces, esto me lo contó tía Nina, que buscó él y encontró unos tubos industriales con los que había trabajado sus instalaciones y entonces los llenó con sus monedas de sus ahorros. Un tubo, otro tubo y ahí estaban sus ahorros. ¿Pero dónde lo pongo? Entonces se fue al chiquero porque tenía crianza de cerdos y tiró los tubos al lodo donde estaban los cerdos. Les dio la bendición y se fue. Cuando regresó meses después a reconstruir lo que habían dañado de su finca, de su industria, fue a buscar a los cerditos
y ahí estaban los tubos Lo que puedo hacer es ir y con comprar sus el ahorros libro, que él ¿verdad? había hecho. Sí. Mira la inteligencia del hombre y con eso pudo reiniciar su vida productiva. Ese es nuestro abuelo Raúl. Bravo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Pues agradecemos a Mira por la presentación de esta maravillosa novela de su bisabuelo Raúl Rincón y también a Jorge Eber por sus interesantes comentarios y a Marisa Trejo también por tan buenos comentarios. A ver. Y tengo 10 historias más, no se preocupe. Hay que invitarlo a que cuente. Vente a la foto. A ver. Venga la foto. Venga, vente a la foto. Pues sí, porque es el descendiente del abuelo, nosotros somos, digo, el nieto. A ver, sigan. Whisky. Rincón. Y entonces en mi libro que se llama Yo Constancio hay un capítulo dedicado a mi abuelo Raúl Rincón. Ah, muy bien, bravo. Yo Constancio. Porque todos los rincones somos talentosos, ¿verdad? ¿Verdad que todos somos talentosos? Algo nos toca a ustedes. Yo lo compré. Bueno, vamos a invitar a la escritora Angélica Santaolalla a que pase por favor para la presentación de su libro que se llama Morfología de la Morfología de la sed. Angélica Santaolalla es una escritora mexicana a las que se le está haciendo un homenaje hoy por la tarde. Le invitamos también a todos para que vengan aquí a este mismo recinto, a esta biblioteca. Aquí se va a llevar a cabo el homenaje a dos escritoras mexicanas muy destacadas y una escritora francesa. Ahorita va a presentar su libro Angélica Santaolalla. Y para quienes gusten que les autografíe su libro, Angélica, mira, ahí hay una mesita para que pasen a autografiar los libros de... Me da pena estar enfrente. A mí también.